Bienvenidos a un nuevo episodio de Emily Podcast. Como siempre, para nosotros es un gusto poder hacerle llegar a sus plataformas, tanto sus celulares como iPad y televisión, un contenido de calidad semana tras semana. Con nosotros hoy, por supuesto, nuestro compromiso de traerles invitados de calidad, invitados que tengan una historia inspiradora y que episodio tras episodio podamos ser mejores personas, así aprendiendo a través de esa curva de aprendizaje de nuestros invitados. Con nosotros, por supuesto, se encuentra la persona que nos representó en Miss Mundo en el año 1982 y de una manera por poner la bandera de la República Dominicana en alto. Arquitecta de profesión y al día de hoy una de las más prestigiosas y destacadas presentadoras y productoras de televisión, quien noche tras noche nos trae un contenido de calidad y con un compromiso de ética inigualable. Con nosotros, María Cela Álvarez. Bienvenida, María Cela. Gracias, querida. Para mí es un honor tenerla aquí, pues como dije, cuando trato de conseguir un contenido de calidad en la televisión, de actualidad, noche tras noche, sin duda alguna, su programa yo entiendo que es una de las referencias top aquí en República Dominicana ahora mismo. Bueno, y hay pocos ya programas en vivo. Noche tras noche. En vivo, destacar eso que noche tras noche, eso se puede consumir y también con su equipo de panelistas que también le acompañan. Eso deja mucho que decir de su calidad. De verdad, María Cela, a mí me interesa conocer ese compromiso con la comunicación. ¿Fue desde pequeña que usted tenía ese norte, que sabía que quería hacer algo en la comunicación o en los medios, por así decirlo, o surgió después? Surgió después. Desde pequeña he tenido inclinaciones más bien artísticas. También me gustaban las matemáticas, las ciencias. Yo tengo un espectro bastante amplio de intereses, quizás producto del hogar en el que me crié y de la parte que uno hereda también genética. En mi familia, mis padres, ambos profesores universitarios, maestros a tiempo completo, dedicados a la investigación, a la docencia en la UAS, pero también personas con intereses culturales en cuanto a filosofía, a literatura. Es una familia donde hay literatos y hay humanistas, poetas. Entonces, esa mezcla interesante de la ciencia y de las humanidades es el resultado, es lo que dio como resultado la crianza que tuvimos mi hermano y yo. Entonces, la parte artística tenía que estar en una carrera. Y como en aquel entonces ser artista no estaba muy bien visto en ningún sentido porque no se ganaba dinero, los padres querían que tú hicieras una carrera universitaria, yo me fui inclinando cada vez más hacia la arquitectura, que era la carrera que había estudiado mi hermano mayor, hijo del primer matrimonio de mi padre, y por la que él había pasado una temporada viviendo con nosotros. Y yo lo veía en sus talleres, con sus compañeros, veía los planos y ese mundo a mí me fascinaba. Y por eso tomé la decisión de estudiar arquitectura y me gradué de arquitecto, de hecho. Y sin lugar a dudas, yo soy de las que piensa que la arquitectura es reflejar el arte de una manera concreta, porque crear un edificio, una casa, diseñar, requiere de mucha creatividad. Entonces, es arte. Es arte. Y ciencia. Y ciencia a la vez y con números que a usted también le gustaba. Como usted dice, estamos hablando de, por ejemplo, Miss Mundo 1982, pero antes de eso requirió de una preparación de María Cela iniciar en este mundo. Y sus padres eran dos profesores de universidad. ¿Cómo pudo llevar ese tema de...? No hubo preparación. ¿No la hubo? La preparación fue la mía, la que yo había recibido como María Cela. Yo entré al concurso una semana antes, al concurso local. O sea que yo no tuve ese tiempo para prepararme, pero ya yo tenía una carrera universitaria prácticamente terminada. Entonces, si una universidad no te enseña, y más en una carrera como la arquitectura, que tiene tanto de cultura general, pues no te va a enseñar nada. Yo además había cogido clases de ballet en mi infancia y adolescencia y en ese sentido también tenía una postura y una forma de conducirme. Entonces no necesité mucha preparación. Ya mi madre había fallecido en el 80, producto del cáncer de mama, que luego se le pasó al pulmón, y esto ocurrió en el 82. Yo estaba haciendo diseño 9, terminando diseño 9, que es el último de los semestres, y empezando mi tesis universitaria. O sea que tuve el tiempo para hacer esa pausa y viajar
lo que yo pensaba que iba a ser un viaje de 15 días, que se convirtió luego en un año completo. En un año completo y sin duda alguna todavía se recuerda y se utiliza su figura como referencia porque si no puedo asegurar fue una de las mejores representantes que hemos tenido hasta la fecha. Han pasado 2 generaciones ya. La gente, si lo recuerda mirando, bueno, el que todavía está, el que fue coetáneo mío, y quizás algunas personas algo mayores, recuerdan exactamente el momento donde estaban, cómo lo vivieron, porque en ese momento fue un hecho que trascendió a nivel mundial y República Dominicana fue protagonista de muchas noticias internacionales por ese hecho y eso siempre impacta al local de una manera positiva, te llena de orgullo. Descubrir a esta muchachita, porque en aquel entonces a los 22 eras una muchachita, hoy en día no, pero descubrir a esta muchachita que era tan aplicada y tan responsable, porque yo sí, eso lo heredé de mis padres, no sé, el amor y la pasión por el conocimiento, por el compromiso, por el crecimiento en todos los sentidos y la responsabilidad. Y ellos vieron, el pueblo dominicano vio a esta muchachita joven, ingenua hasta cierto punto, porque fui una persona protegida de los reveses de la vida hasta que mi madre enfermó y murió, que eso fue el despertar a la realidad dolorosa de esta vida agridulce. Entonces, yo creo que eso provocó mucha ternura en mucha gente adulta, y ver cómo yo respondí ante ciertas situaciones con la dignidad con la que me educaron, que no es esnovismo, que no es clasismo, es simplemente una educación que es necesaria para formar a un ser humano con un nivel de dignidad para enfrentar los avatares de la vida. Y todas esas cosas hizo que la gente se impresionara y viviera todo esto conmigo. Y sin duda alguna, de verdad le digo, eso se refleja incluso en la María Cela de hoy en día. Usted habla de la muchachita de 22 años con valores, con una educación que le dieron en casa, con una red de apoyo evidente, pero le puedo decir que lo que usted refleja hoy en día en televisión son esos mismos valores, esa misma educación. Y de verdad eso refleja que no es como usted dice, no es esnovismo, no es querer reflejar, es que está dentro de la figura de María Cela. Y fíjate que la red de apoyo no era tan grande porque mi elemento, mi pie de apoyo, mi piedra angular en la vida siempre fue mi madre y ella ya no estaba. Y yo no tenía muchas hermanas, yo no tenía hermanas ni hermanos, tenía a mi hermano que me lleva 5 años y a los otros 2 que eran hijos del primer matrimonio de mi papá, que son mucho mayores, pero yo tenía una fortaleza interior producto de lo que yo había vivido, el tener que haber visto a mi madre enfermarse y padecer esta cruel enfermedad durante 5 años y haber recibido lo más que ella pudo dejarme, que quizás a veces los padres vamos postergando las enseñanzas, las lecciones a lo largo de nuestra vida con nuestros hijos. En el caso de ella lo tuvo que hacer intensivo porque ella sabía que no iba a estar. Entonces todo eso me fortaleció y me hizo que yo pudiera enfrentar. Yo me fui sola, gané sola, no tenía nadie conocido alrededor de mí, no tenía ni siquiera asistentes ni nada de estas cosas como hoy en día, y eso también me hizo más fuerte. ¿Y cómo fue ese año? O sea, se inscribe una semana antes, sin ninguna preparación, digamos, formal, más la escuela de la vida, que fue idónea en este caso. ¿Cómo fue ese año de retos? O sea, bueno, imagínate. ¿Tú sabías que te iba a ganar? No, para nada. No, yo había hablado con mi maestro, con mi padrino de tesis y con mi compañero de tesis y les había dicho que no fantasearan porque uno de ellos había dicho, bueno, profesor, ¿y si ella gana? Señores, dejen la fantasía. ¿Cuándo ustedes han visto que República Dominicana gana un concurso mundial de belleza? Yo voy para conocer Inglaterra y qué chévere, gratis, como que no tengo que pagar pasaje. Yo había viajado el año anterior a Europa a un congreso de arquitectura y todavía, como siempre cuento, mi papá estaba pagando ese viaje en cuotas. Así es que yo lo único que quería era conocer Inglaterra, que me llamaba mucho la atención. Y así fue. Esos 15 días fueron fantásticos y yo no pensaba para nada ganar. Además, ni siquiera iba para impresionar vistiéndome. Yo no iba a un concurso de belleza. María Cela fue a un concurso de belleza y siguió siendo María Cela en esos 15 días. Andaba mucho con jeans, con suéteres, con tenis. Disfruté. Fui yo muy auténtica todo el tiempo, a diferencia quizás de otras chicas que eran muy perfectas.
Entonces, yo pienso que eso también influye mucho. Y más que nada, la entrevista que tuve con el jurado fue muy interesante, porque el hecho de yo haber estado en Polonia el año anterior y que Polonia ahora había invitado a la nueva Miss Mundo por primera vez en 25 años, siendo un país comunista todavía en ese momento, a ellos les pareció fascinante y me preguntaban cómo encontraste Polonia. Entonces nos pusimos a hablar. Imagínate, la visión de un estudiante universitario es muy amplia. Claro. Nosotros fuimos como estudiantes a congresos de estudiantes. Entonces ahí yo hablé con polacos y ellos me contaban todo lo que estaban viviendo, el movimiento Solidaridad que estaban haciendo, etc. La cultura general que se adquiere en una universidad, señores, por eso es que yo siempre he dicho, sobre todo cuando es una carrera como la nuestra y en una universidad como la que yo estudié, la UAS, es muy amplia. No es lo mismo tú prepararte en un curso o son dos carreras que tú haces. Tú haces la carrera de la vida en esa universidad y haces la carrera que te toca estudiar. Y eso a mí me preparó, y mis padres, que siempre fueron personas muy conscientes y hablaban de todo tipo de temas de la actualidad, sobre todo académica, universitaria, que era lo que más se debatía en mis alrededores, claro, en mis años de infancia y adolescencia. No, sin duda. Pero esa académica universitaria tenía que ver con la política y con todo, porque la UAS era el centro de ebullición de los movimientos, del sentir del pueblo, que todavía estaba en medio de una dictadura en los primeros 12 años de Balaguer. Así es. Sin lugar a dudas, vemos que de alguna manera u otra el mundo del modelaje no vino a influir en María Cela, sino María Cela, disculpe, de los certámenes de belleza, no vino a influir en usted, sino usted directamente a ser María Cela. Si podríamos poner en un punto de comparación cómo están los certámenes actualmente, ¿qué usted diría que hay de diferencia o no te puedo oportunidad de mejora? No sería justa porque no los conozco. Actualmente. No estoy dentro, no estoy ni cerca siquiera. Pero no desde ahora, desde hace muchísimos años. Entonces no sería justa a la hora de juzgar. Sin duda. Yo sí he visto algunas reinas que han ganado, maravillosas mujeres, y cosas que han vivido aquí, pero realmente no te podría decir porque no pertenezco a ninguna de las organizaciones ni participo como jurado. Hace años yo dejé eso. Y ahora vemos. A mí me han invitado, me invitaban con mucha frecuencia. En el pasado llegó un momento en que yo dije, bueno, pues ya. Pero cuando las invitaciones eran internacionales no dejaba de ser interesante. Yo fui a China, estuve en varios países para ser jurado del concurso Miss Mundo y de otros concursos. Pero ya, ahí son 40 años, Emily. Se ha vivido mucho, Se ha vivido mucho, pero también sigue siendo esa referencia y yo lo sé porque he visto en certámenes de jóvenes actuales que cuando le hablan de referencia utilizan su nombre, la utilizan de inspiración. Entonces, aunque han pasado esos años, como usted dice, va que una dominicana para allá si nunca gana. Y ahí pasó. Fue el punto de turning point de alguna manera u otra, y yo sé que la República Dominicana se lo agradece. Cosas del destino. Así es. Eso estaba para hacer. Certámenes de belleza, arquitectura, comunicación. ¿Cómo empieza María Cela con la comunicación y por qué? Bueno, ahí mismo, precisamente, quizás en ese mismo año, yo tuve mi primer contacto con la comunicación, a pesar de que cuando yo tenía 19 años, recuerdo que se me abordó para ver si me interesaba hacer un casting para un canal que salía nuevo que se llamaba Teleantillas. Eso fue en el 79. Yo era muy jovencita, yo estaba estudiando y claro que no. Pero en ese año de Miss Mundo tuve la oportunidad de conceder varias ruedas de prensa, hacer varias entrevistas y me gustó mucho el manejo con los medios. Me gustó mucho yo tenía cierta facilidad de expresión, obviamente, que se ha ido desarrollando con el paso de los años y el trabajo, pero era innata en mí y me gustaba, yo diría, decepcionar a la prensa. Es decir, ellos iban buscando con qué iban a hacerme caer o hacerme meter la pata. Tú sabes que el estereotipo de la Miss bonita y tonta, etcétera, etcétera. Yo nunca me consideré ni siquiera una mujer muy bonita, para empezar. Y no me gustaban los concursos de belleza tampoco. Yo también participaba de esos estereotipos.
Y cuando ellos venían a hacerme las preguntas y yo les respondía, y me encantaba verles la cara como de, ¿cómo? Y esta muchachita habla así. ¿Y cómo es posible? A mí se me pusieron de pie varias veces periodistas a aplaudirme. Y periodistas que son sagaces y que hacen preguntas bastante comprometidas. Yo no tenía problema, pregúntame lo que tú quieras. Y todavía a día de hoy sigo diciendo, no tengo problema de ponerme frente a quien sea. En eso siempre fui muy desfachatada, muy irreverente, muy fresca. No, y eso vemos cada día que emite opinión en su programa, sin duda alguna. Eso se refleja aún hoy en día. Yo creo que eso se mama en el sentido literal de la palabra, en la sangre de quienes te engendran y de quienes te crían y el ambiente en que te crías. Y yo veía, por ejemplo, a los profesores universitarios que fueron los responsables de la reforma universitaria en los años 60, de una academia, una alta casa de estudios como la UAS, que representaba tanto para un país como el nuestro y que debería seguir siendo el símbolo de las libertades y de la democracia y del derecho de todos a aspirar a una educación superior y a expresar nuestros pensamientos y nuestras ideologías en libertad, que son las universidades nacionales, autónomas. Verlos discutir todos los domingos, a todos ellos, personas muy relevantes, los Macarrulla, los Masalles, mi padre, mi madre, los López Domínguez, y escuchar muchos españoles, habían españoles y dominicanos, esa pasión con la que se hablaba. Yo aprendí mucho de ellos. Y hay que tener una actitud a sí mismo para poder adoptarlo y de alguna manera u otra empoderarse con eso. Y no verlo como, porque mucha gente puede verlo como incluso una posible amenaza en vez de una herramienta para usted crecer y utilizar a su favor. En los últimos años ya esta noche María Cela de alguna manera u otra ha pasado por distintas fases y usted ha visto figuras que de alguna manera, ha visto de todos los perfiles en su programa. ¿Cuáles son los retos que usted entiende que tiene ahora mismo y que enfrenta la televisión dominicana? Son muchos, claro. El primero es la diversificación de plataformas donde el usuario puede acceder a un contenido televisivo, a un contenido de imagen, de calidad. Y es mantener la supremacía dentro de las opciones. El YouTube es el canal de televisión más grande que existe. Ahí están todos los canales, todos los contenidos del mundo entero, todos los contenidos incluso que no están en medios audiovisuales, que no están en televisión, pero la televisión de cada país representa y simboliza el sentir de ese país, la cultura de las personas, es un reflejo de lo que somos, pero también como decía Jackie, que siempre recuerdo esa frase que es la que más me impactó de todas las que él pudo crear, es reflejo y espejo, porque ahí nos vemos también para saber quiénes somos. Reflejamos lo que somos, pero también nos vemos para aspirar a ser algo más. Y ninguna televisión como la nuestra te va a hablar de tus problemas, te va a hablar y va a conectar con tu manera de ver la vida y de sentir, con tu indignación, con tus esperanzas. Entonces, en ese sentido tenemos que preservarla como una industria sumamente importante, porque no es solamente una industria informativa, de entretenimiento, de cultura, etcétera, es una industria que produce muchos trabajos, no solamente por los trabajos directos, sino los indirectos, lo que promociona la televisión, que llega gratuitamente, que no tienes que conectarte a una red, que no tienes que pagar un servicio, que llega gratuitamente a tu casa y que te promueve actividades culturales, actividades políticas, actividades sociales, que te dice te lleva el pulso de lo que está pasando con la sociedad, que te pone al día con tu gente y sus necesidades. La televisión es una industria sumamente importante y en Europa, a pesar de toda la competencia que ha surgido, y en Estados Unidos lo mismo, siguen siendo de las industrias más productivas en cada país, o sea, de las que dejan más dinero. Así es. Algo que yo entiendo que el éxito lo podemos definir de distintas formas y yo entiendo que eso cada quien lo define a su manera. Sin embargo, el mío personal en cuanto a televisión, para
tener sentido de éxito tiene que ir de la mano con la permanencia. Y vemos en la televisión que en ocasiones programas entran, puede ser un programa de calidad, como que tal vez no lo sea, entran, salen. Cuando ponemos en un punto de referencia su programa que ha permanecido, ¿cuál cree usted que ha sido la clave del éxito en este sentido? Permanecer por tantos años con los estándares de calidad que en la televisión diaria, como le decía fuera del aire, es una pela. Es una pela. A calzón quitado. A calzón quitado. ¿Cómo La logras testarudez. La testarudez. ¿En serio? Ser testarudo, sí. Es decir, no, yo puedo, yo lo voy a lograr. Pero así con cualquier empresa en la vida. Claro, no al punto de la absurdez, no rayando en, óyeme, no te das cuenta que te está dando 50 veces contra la misma pared, vete por otro camino. Pero la testarudez en cuanto a que yo sé que yo puedo enseñar, que yo puedo lograr que la gente entienda cuál es el objetivo, cuáles son las metas que uno se traza, cómo uno quiere que las cosas se hagan bien. Y nosotros hemos formado a una serie, a varias generaciones ya de profesionales que, por lo menos, quizás no formados del todo, pero hemos aportado en su formación. Y eso es una de las cosas de la que me siento más orgullosa, que yo sé que hay mucha gente que ha amado la televisión y ha aprendido a realizar este oficio con calidad y con un deseo de excelencia, que yo siempre he dicho es lo más importante en todo, que lo que tú hagas, sea lo que sea, seas lo mejor que tú puedas ser y hagas lo mejor que puedas hacer, que te salgas del montón, que no seas mediocre. Entonces, yo amo este oficio. El oficio de comunicar es un oficio que implica un gran compromiso y una enorme responsabilidad. A veces tú puedes decir, pero ¿qué es lo que ella hace? Hablar. Pues mira, el otro estudia y mira, después de tantos cálculos saca este proyecto, lo realiza. El otro tiene las maestrías en no sé cuántas cosas. Y esta lo que hace es, bueno, habrá estudiado arquitectura, habrá estudiado comunicación o lo que fuera. Pero lo que hace es sentarse a ir a hablar. Hay una subvaluación, vamos a decir, incluso a veces por uno mismo. Tú sabes lo que uno contribuye a la mejora de una sociedad cuando se lo propone, o lo que uno contribuye a destruir lo mejor de una sociedad cuando se lo propone, por desgracia también, porque hay gente en este país que están decididos a destruir lo mejor, lo que hizo que este país fuera lo que es y que sea, o que todavía queden trazas de lo que fue. Entonces, si tú te esfuerzas en contribuir a lo mejor, tú promueves proyectos importantes, tú promueves personas importantes, tú fortaleces la formación y el pensamiento crítico, tú creas escuela para personas que nunca han tenido la posibilidad quizás de ir a una buena escuela o a una buena universidad, donde le enseñen quiénes son, cuáles son sus derechos, qué posibilidades tienen si van por un camino o por otro, a discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que es manipulación y lo que no, a promover a aquellos otros que sin nada o habiendo enfrentado muchísimas dificultades logran superarse. Tú sabes el bien que se hace a través de todo eso. Y a través de sentar, por ejemplo, como hacemos nosotros a través de las mesas cada martes, diferentes voces sobre temas que son muy importantes para la sociedad civil, para nuestro desarrollo como sociedad democrática. Y tú escuchar todas las voces y poderte forjar tu propia opinión. Nosotros forjamos ciudadanos a través del trabajo que hacemos. Entonces es una responsabilidad muy grande que tiene un comunicador. No es solamente, incluso en el entretenimiento, porque el entretenimiento es arte, ¿verdad? Ahí está la parte artística. ¿Qué es lo mejor de las artes? ¿Qué es arte? El arte es muy amplio, no vamos a limitarlo a las artes clásicas o a los buenos instrumentistas o a los grandes compositores. El arte tiene muchísimas manifestaciones, pero no se pierdan, hay cosas que no son arte, digan lo que digan. Entonces, tratar de promover lo que verdaderamente es arte. Así es. Sin lugar a dudas, vemos que, como usted explica, poder influenciar de alguna manera u otra en la sociedad es algo que usted ha tenido de tarea y lo ha hecho de una manera muy positiva. Sin lugar a dudas, María Cela en los certámenes de belleza, María Cela en la comunicación, ha tenido distintos logros.
En la comunicación puedo resaltar que actualmente es una de las presentadoras que está en los escenarios principales de nuestro país. Pero yo me pregunto desde su perspectiva, ¿cuál ha sido su mayor logro hasta hoy en día? Mi mayor logro como mujer ha sido formar 4 personas. 4 maravillosas personas que tienen un gran corazón, que tienen una gran inteligencia. Eso ya no es culpa mía, ¿no? Tiene que ver, tiene que no es ver. mi responsabilidad, mis genes, claro, algunos genes míos, de su papá, pero sobre todo la formación tanto académica como la personal, la doméstica, los valores y el ejemplo. El ejemplo. Uno no se da cuenta cuánto enseñamos con el ejemplo y a veces los padres ignoramos eso y pensamos que los hijos no están ahí como esponjas absorbiendo cada cosa que dices, cada cosa que haces, cada palabra que otra persona dice de ti. Es impresionante como años después te dicen ellos tal cosa, tal otra, y solamente ya madurando es que uno se va dando cuenta, pero el ejemplo es lo más importante. Entonces, en ese sentido, como mujer, eso, haber contribuido en la formación de 4 personas, de las que me siento muy orgullosas. En lo profesional, bueno, haber tenido el privilegio, la oportunidad de influir en mi país positivamente y de que la gente un padre pueda decir, mira, mi amor, yo quisiera que tú vieras ese ejemplo. Yo quiero que tú veas, ese es el modelo de mujer que yo quisiera que tú fueras. O fíjate, mira a esas chicas que están trabajando con María Cela. Fíjate quiénes son, fíjate cómo hablan, fíjate la preparación que tienen, fíjate cuáles son sus valores, que defienden. Todo eso que nosotros hemos promovido a lo largo de los años. María Cela, ya para finalizar, y yo entiendo que tenemos un compromiso también como comunicadores, de tratar de que cada vez que tenemos el micrófono enfrente, poder influenciar de una manera positiva, como se dice. Entiendo que un momento en su vida, como usted explicó, fue el padecer y el cáncer de su madre. Sin embargo, a partir de ahí y de ese gran reto para usted de una manera personal, vinieron un sinnúmero de logros. Si podríamos de alguna manera u otra extrapolar una persona que se encuentra en una situación emocionalmente muy fuerte, de manera familiar, de manera personal, y que adelante vienen retos, ¿qué usted le diría a esa María Cela de 20 años en ese entonces y a un joven hoy en día que se puede encontrar en una situación similar? Mira, yo recuerdo que cuando me dijeron que mi mamá tenía cáncer, que en ese entonces era una condena de muerte, en casi el 100% de los casos, no es como hoy que se han desarrollado tanto las terapias, las quimioterapias y todo esto, y que son muchísimo menos agresivas que eran en el pasado. Yo pensé que mi mundo se terminaba, que mi vida ya no iba a ser la misma, que no tenía sentido. Mi madre era todo para mí, era mi amiga, mi protectora, la persona con la que yo más disfrutaba estar, conversar. Mamá era una mujer sumamente inteligente, sensible, con una gran sensibilidad, con una dulzura y una capacidad de comprensión extraordinarias. Una mujer de esencia, una mujer de mucha esencia. Y yo pensé que se acababa todo. Y ahí fue que yo saqué de abajo. Que no se rindan ante... Y después de eso yo he vivido situaciones... Bueno, cuando yo saqué este programa, yo acababa de llegar, tenía un año que había llegado a este país con una situación muy difícil en muchos sentidos. Mi padre murió un mes antes de yo sacar el programa. Que las dificultades de la vida van a estar siempre ahí, los problemas, las situaciones trágicas, todos vamos a atravesar por todo eso, pero todo eso es lo que va a conformar nuestro carácter y que no se termina. Yo siempre digo que es un trabajo en progreso. Nosotros somos trabajos en progreso hasta el final de nuestras vidas y de ahí es que viene el sentido al paso de los años. Si nosotros nos formáramos y nos quedáramos siendo lo mismo y simplemente nos fuéramos degradando físicamente, qué pena. Pues con la degradación física viene el enriquecimiento espiritual, la sabiduría.
Entonces, siempre se puede volver a comenzar, aunque tú creas que se te acabó el mundo y que este proyecto, que era todo lo que tú pensabas que ibas a hacer en tu vida, eso se terminó y ya no hay nada más que buscar. Vendrán otras cosas. Mientras estemos vivos y tengamos capacidad para seguir hacia adelante, que eso depende mucho de nosotros, la vida nos sorprende. Y lo mejor que pasa muchas veces no es lo que nosotros planificamos, sino lo que la vida nos trae. Entonces, tener una actitud positiva y no dejarse rendir o no dejarse avasallar por las circunstancias o por lo que digan de ti, o porque si tú eres pobre y vienes de ahí tú no vas a tener otra oportunidad, o porque esto es lo que... Cada vez que dicen, ese es el barrio y eso no hay otra cosa, yo no creo. Yo creo que del barrio han salido cosas maravillosas y ha salido mucha basura. Entonces, depende de quién es la persona, ni siquiera dónde nací, es verdad. Mi papá era un hijo de la Gran Bretaña, mi mamá era una loca o lo que tú quieras, o era muy joven, no tenía madurez, mi abuela, la pobre, no sé. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que ha tenido pasados mucho más difíciles y sórdidos, de campos de concentración, de guerras, de migraciones, y han salido las personas más que han podido dejar un mayor legado, gente que ha pasado más de 30 años preso y ha sido una de las personas más importantes de la historia de la humanidad? No hay excusa. Así es, de verdad, María Cela, que para mí es un honor tenerla aquí como invitada en Emily Podcast y que usted nos permita poder aprender a través de su historia. Me siento honrada y yo sé que toda la audiencia también le ha sacado el 100% a esta conversación. Y permítame decirle una cosa, cuando usted mencionaba los descriptivos de su madre, yo pensaba en usted. Yo sé que tal vez de alguna manera u otra, se lo digo, esas fuentes de inspiración son en quienes nos convertimos más adelante. Y sin duda alguna, yo entiendo que usted refleja y puedo encontrar en usted cada uno de esos descriptivos. Tú sabes lo que yo siempre dije, que si yo llegaba a ser la mitad de lo que mi mamá fue, yo me daba por satisfecha. O sea que esto que tú acabas de decir me ha emocionado. Gracias. Y yo se me también, linda. De verdad, porque usted es un ente de inspiración. Muchas gracias. Gracias a ti. A ustedes, las gracias también por ser parte de este contenido semana tras semana. Les recuerdo suscribirse, darle like y ponernos aquí en los comentarios cualquiera de sus aportes y de su historia personal, que para nosotros es muy importante. Recuerda suscribirte en nuestro Patreon con $1 al mes si estás aportando a Emily Podcast y para todo el equipo detrás. Hasta la próxima.